Perfecto, ahí está, estamos grabando. Bien, entonces decía que en la clase de hoy va a aparecer el nombre de Andrei Kolmogorov, que es un científico bien importante, que colaboró en muchos temas en la matemática, resultados fundamentales en particular acá. Y el tema de la clase es el test de Kolmogorov-Smirnov. Es un test de hipótesis, sí que es un poco lo que veníamos estudiando. Esperen que... Bueno, las pelucitas de los árboles, acá donde yo vivo, me tienen complicado. Bien, entonces vamos a ver qué es un test de distribución, y después vamos a ver el test de Kolmogorov para una muestra y luego para dos muestras. Entonces, nosotros al inicio, cuando estudiamos probabilidad, estudiamos distribuciones de probabilidad que son como modelos, ¿sí? Que nos dicen cuáles son la probabilidad de que ocurra determinados valores en determinados intervalos. Y eso es importante porque es diferente si yo manejo un experimento con datos normales que con datos uniformes. Por ejemplo, si son datos uniformes, yo sé que hay dos valores límite que nunca se van a superar y que los datos se distribuyen de manera homogénea en el intervalo, mientras que si son normales, yo voy a tener una concentración, una zona de concentración y una zona de menos probabilidad, pero todos los valores de la recta van a ser posibles. En fin, digamos, es bastante importante conocer la distribución de los datos, por ejemplo, para calcular intervalos de probabilidades o para aplicar algunos resultados que lo requieren como hipótesis. Es decir, hay una serie importante de métodos estadísticos que dicen, si sus datos son de tal naturaleza, usted puede hacer este procedimiento. Pero uno en general, cuando sale a pescar, les cuento que estuve en un evento de estadística aplicada en la ciudad de La Paloma, en Rocha, muy interesante, digamos, con aplicaciones de estadística en clima, en pesca, en contaminación, en fin, una cantidad de problemas súper interesantes con trabajos de investigadores mayores y estudiantes que contaban sus trabajos, estuvo muy bueno. Es una comunidad muy linda, nucleada alrededor de un colega que se llama Gonzalo Pereira, que es matemático y se ha dedicado a esos temas. Entonces, eso viene el comentario viene a lo que estamos haciendo porque los procedimientos estadísticos requieren saber la naturaleza de los datos. Y los datos son datos, no son cosas que nosotros producimos en una computadora, se nos ocurren, digamos. Uno va a la laguna de Rocha y toma muestras de salinidad, o toma muestras de abundancia o presencia de un determinado compuesto químico en 16 puntos, como hacían allí, o en distintos momentos, y bueno, y tiene que saber la naturaleza de sus datos para aplicar sus procedimientos. Entonces, la apuesta teórica, la situación en la cual nos ponemos, es que disponemos de una muestra aleatoria simple de datos, n datos, y queremos saber si esos datos corresponden a una determinada distribución. Una distribución fija, ¿sí? En el caso de ser una normal, por ejemplo, lo que queremos saber si es una normal 0,1, o una normal 1,2, o la que sea, ¿sí? Bien. Entonces, la hipótesis nula es entonces F igual F0. Entonces, esta es una hipótesis nula nueva en su naturaleza, porque hasta ahora las hipótesis nulas que nosotros consideramos eran numéricas, ¿sí? Tenían un solo número, era como una esperanza, ¿sí? Y acá nuestro test es sobre todo una función. Entonces, obviamente, la situación es más complicada. En matemática decimos que cuando tenemos un solo número tenemos dimensión finita, o cuando tenemos dos números o un vector de tres números, pero cuando tenemos una función tenemos un problema de dimensión infinita, ¿sí? Porque hay infinitos x donde la función toma valores. Entonces el tema es, tenemos la muestra, tenemos la F0, queremos construir un estadístico que nos diga si nuestros datos están cerca o lejos de esa F0. Ese es nuestro problema.
Perdón, entonces voy para adelante. Entonces, una de la idea central que se usa en el test de Kolmogorov es utilizar la distribución empírica. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros ya pasamos por la distribución empírica, la definimos. Era una función escalera que contaba en un punto cuántos puntos había a la izquierda del valor, ¿sí? Si ustedes toman una A y ustedes tienen una muestra de tamaño 100, entonces la distribución empírica en A vale la cantidad de puntos que hay a la izquierda de A, supongan que 17, dividido 100. Entonces, si ustedes están muy a la izquierda, no abarcan ningún dato, están como en menos infinito, ¿sí? Cuando encuentran el primer dato, sube 1 centésimo. Cuando encuentran el segundo dato, sube 2 centésimos y así se conforma la escalera. ¿Tá? Entonces, esa distribución es una distribución que tiene una forma peculiar, digamos, porque es como escalera, es discontinua, pero la podemos construir a partir de los datos. Eso es lo que tiene de interesante. La fórmula matemática es la que está escrita, en realidad no está bien escrita, falta 1 sobre n, no sé si se dan cuenta. Lo que yo digo acá es que sumo este indicador. El indicador vale 1 si el valor es menor que el número que yo fijé, el valor del dato. Entonces yo de esta forma cuento los datos que están antes de mi X. Y ya me anoto acá para corregir la transparencia cuando la suba a Internet. Sí, es 1 sobre n por eso. Falta dividir por 100, ¿sí? Si fueran 100 datos. Entonces, esta es una fórmula abstracta que está bien, digamos, pero es complicado de entenderla. El dibujo es este. Si ustedes tienen 3 datos, entonces ustedes vienen acá, en un X acá, y cuando ustedes llegan al primer dato, entonces saltan 1/3. ¿Sí? Porque todos estos puntos que están acá tienen a la izquierda, los que están acá, donde yo estoy tratando de señalar, tienen a la izquierda un único valor, ¿sí? Entonces es 1 dividido 3. Cuando pasan el segundo dato, que está por acá, entonces sube a 2/3. Y cuando pasan el tercer dato, sube a 1. ¿Entienden? Entonces esta es sencilla porque son solo 3 datos. Pero si ustedes tienen más datos, tienen más saltitos. No sé si está claro, es importante entender esta función porque juega un rol importante en la estadística. En realidad, es como un sucedáneo. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra sucedáneo? ¿Alguien sabe? No, no, yo no sé. ¿A usted les gusta el chocolate? Sí. Bueno, a los que nos gusta el chocolate, a veces caemos en la tentación de comprar un chocolate medio más barato. Y cuando lo probás, no es chocolate de verdad. Y después te fijas en el paquete y dice sucedáneo de chocolate. Es decir, es una cosa parecida al chocolate, pero que no es chocolate. Entonces, esto es el sucedáneo de la distribución. Es lo mejor que podemos hacer con los datos, pero no es la distribución misma, ¿sí? Es como una imitación. Es una estimación estadística también, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es un sucedáneo. Entonces, ¿qué hacemos con esto nosotros? Nuestra pregunta es saber si esto se parece a... Perdón, que cada vez me voy para todos lados. Si esto se parece a la F0. Entonces nosotros tenemos una propiedad teórica que nosotros vimos en su momento, que si nosotros nos paramos en un punto, la proporción de puntos que tenemos a la izquierda converge al verdadero valor, ¿sí? Eso es sencillamente porque es una ley de los grandes números para una probabilidad, ¿sí? Es decir, si ustedes están en un X, la F0 de X les marca la probabilidad de que el dato caiga a la izquierda. Y en realidad, cuando ustedes tienen la muestra, ustedes cuentan cuántos datos hay a la izquierda y esa proporción converge a la probabilidad. Quiere decir que si tenemos muchos datos, esa Fn debería estar cerca de F0 si la hipótesis nula es verdadera. Entonces la idea es medir la discrepancia o la diferencia entre la F sub n empírica y la F0, ¿sí?
Bien. Entonces, acá tenemos en este dibujo la idea teórica del test. En azul tenemos la distribución empírica de 50 datos simulados, ¿sí? Normales 0,1 son en este caso. Ven que es una escalerita, lo que pasa es que tiene muchos escalones, ya casi ni se distingue porque son puntitos muy, muy cercanos y el R dibuja puntos gordos, entonces se pierde el tamaño del escalón. Pero por ejemplo, acá que están separados, se ve que es un escalón entre el dato, yo qué sé, no sé qué dato es este, será el 76, son 50, este es el dato 50, 49, 48, 47, 46, 45. En el dato 44 y 45 está relativamente separado, ¿sí? Entonces el escalón tiene bastante vida, dura bastante hasta que aparece el 45 y sube un 50avo. Entonces efectivamente acá se ve que se parecen, porque la distribución roja es la distribución teórica, la F0. Pero el problema es que nosotros tenemos que a ese parecido visual cuantificarlo, dar un número para decir que está cerca. Y un número que la idea es que esté cerca de 0, digamos, que mida la distancia de alguna manera entre esas dos funciones. ¿Sí? Entonces lo que propuso Kolmogorov fue calcular esta fórmula que está acá. Vamos a tratar de desentrañar esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula que está acá. Acá aparece Fn de x. Y acá aparece F0 de x y aparece la resta. Quiere decir que lo que hacemos es nos paramos en un x, miramos las dos funciones y restamos los valores. Si ese resultado es negativo, le saco el signo. Quiere decir que pongo el valor absoluto. Quiere decir que no me importa quién está arriba o quién está abajo. Lo único que me importa es cuán separadas están. ¿Sí? Y luego este supremo, ¿qué trabajo hace? Me dice, bueno, primero calcula todas las diferencias y después quédate con la más grande. Entonces de esa forma yo tengo un único número, que ese es mi problema, porque cuando yo tengo una función tengo muchos números. Cuando tengo dos funciones tengo muchas diferencias. Cuando le pongo el valor absoluto tengo muchas diferencias de signo positivo. ¿Sí? Y cuando tomo el supremo, entonces me quedo con el más grande de esos números. ¿Está? Es como que yo fuera a mi gráfico y dijera, bueno, yo tengo que buscar el X donde la diferencia entre la curva azul y entre la escalera azul y la curva roja es más grande. ¿Ustedes se dan cuenta por dónde andaría el X donde es más grande visualmente? Como por el -2. Por ahí, exacto. Acá hay como un desvío, exactamente en -2 hay como un desvío bien grande, sí, parece ser el mayor. Acá hay otro desvío relativamente grande, pero no es tan grande. Acá en este punto el desvío es 0, porque las dos coinciden, se cruzan, ¿sí? Pero parece que fuera -2. Entonces yo lo que hago es reviso todos los valores y me quedo con el más grande. Esto es un procedimiento abstracto, matemático, ¿sí? Digo, porque son infinitos valores. Pero en realidad no es difícil convencerse de que los extremos se dan justo en los puntos de cambio. ¿Sí? Porque, fíjense, en este caso, este es el valor. A ver, el 1, 2, 3, 4, 5 es el sexto valor más chico, ¿sí? Entonces, en el sexto valor yo valgo en 50 datos 6 sobre 50. Este punto azul está a altura 6 sobre 50. Y este está bastante bajo, ¿sí? Pero si yo avanzo un poquito más, entonces la curva roja crece. Y si no hay nuevos valores, la distancia va a ser más chica. ¿Está bien? Entonces, en realidad se puede demostrar, esto es un argumento y no es muy importante para que ustedes se puedan hacer test, pero sí para entender, digamos, yo quiero que nos llevemos la idea clara de qué es el estadístico de Kolmogorov. Y es complicado porque tenemos toda una curva, tomamos entonces el punto donde se aparta más. Esa es la idea que propuso Andrei Nikolaevich, como se llamaba este hombre. Entonces, es lo que dice acá, observemos que medimos el punto donde las funciones se diferencian más,
Y este estadístico se puede definir para dos funciones de distribución cualesquiera, ¿sí? Porque las funciones de distribución siempre, en menos infinito, empiezan. Capaz que yo debería hacer al revés, por el espejo, ¿no? Yo no sé cómo me ven ustedes. Sí, tenemos espejo nosotros. Bueno, pero yo soy un poco torpe, entonces, Es todo un trabajo te tiene que hacer. pero ustedes son más, más rápidos que yo, entonces. Igual hacerlo como te salga que se entiende. Claro, digamos, yo empiezo por menos infinito, la f después va creciendo y después va más infinito, ¿sí? Entonces la f y la g tienen la misma forma, pero bueno, si son distintas, habrá algún lugar donde se diferencien más. Y ese es el estadístico, la distancia de Kolmogorov entre dos funciones de distribución. Entonces yo le aplico eso a mi hipótesis nula, por un lado, y a la Fn teórica por el otro. Observen que si la D es 0, entonces quiere decir que la máxima diferencia es 0. Y como las diferencias son positivas, entonces todas las diferencias son 0. Entonces, si todas las diferencias son 0, la F es igual a la G. Quiere decir que D igual 0 solo si son iguales. En el caso nunca van a dar iguales, porque una es chata por pedazos y la otra es curva. Entonces es imposible que den iguales. Puede dar chiquito. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el test? La idea es que lo primero que hacemos es calculamos la distancia de Kolmogorov entre Fn y Fc. Y el problema que tenemos ahora, o decimos lo siguiente, bueno, si la distancia es grande, entonces yo rechazo la hipótesis nula. Y si la distancia no es grande, entonces yo no la rechazo. Recuerden siempre que en los test de hipótesis nos ponemos al lado de la seguridad, nos ponemos como investigadores, no podemos demostrar algo si no tenemos evidencia. Entonces, la única evidencia acá es que la hipótesis no se cumple. Pero que no haya evidencia no quiere decir que se cumpla, ¿sí? De todas formas, es importante. Cuando no se descubre evidencia, bueno, algo quiere decir. Entonces, el problema es qué quiere decir grande acá. Porque fíjense, hay una cosa que está fija, que es la F0. Y hay otra cosa que está sujeta al azar, que es la Fn. Cada muestra distinta me da una Fn distinta. Entonces la idea es que si la F0, si la muestra viene de la F0 y los datos, por ejemplo, son normales 0, 1, entonces todas las Fn van a estar más o menos cerca y me van a dar un D más o menos razonable. El problema acá es medir el límite entre lo razonable y lo extraño o sospechoso, ¿sí? Y ahí es donde viene el resultado matemático que nos dice cuál es la probabilidad de que un número dn, un d sub n, una distancia de estas, sea grande, digamos. Y bueno, aparece una distribución de probabilidad que encontró Kolmogorov, que tiene esa fórmula, que a nosotros no nos preocupa mucho, pero bueno, es una fórmula que permite calcular la probabilidad, que es acá cursiva, acá ponemos en homenaje al héroe de hoy, y se calcula con esa fórmula que tienen acá. Pero estas probabilidades están programadas en R, nosotros no tenemos que hacer este cálculo, ¿sí? Entonces, él lo que demostró es un teorema, que nos va a servir, porque es abstracto, pero es aplicado a la vez. Él dijo, bueno, miren ustedes la distancia esa que les interesa calcular, ¿sí? Bueno, acá quizás debería decir F0, pero es F0, no importa, ¿sí? Esa distancia, nos dice Kolmogorov, cuando la n tiende a infinito, tiende a 0. Quiere decir que si ustedes generan muestras de más datos, con una distribución, la diferencia entre las escaleras tiende a 0. Pero si la multiplican por raíz de n, entonces ya no tiende a 0. Y tiende a un número aleatorio controlado, que tiene una determinada distribución. La distribución de ese número se rige por la ley de Kolmogorov. Es como un teorema central del límite. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el teorema central del límite nosotros teníamos el promedio y teníamos la media. Y el promedio y la media convergía a la media, ¿sí? El promedio converge a la media. Entonces la diferencia tiende a 0.
Y cuando nosotros multiplicábamos eso por raíz de n, bueno, y dividíamos por sigma, que era necesario en ese caso, teníamos convergencia a una normal. Quiere decir que el teorema central del límite nos dice cuán chico es algo chico. Y en este caso esto es como un teorema central del límite y nos permite distinguir lo raro. El 5% de lo raro entonces son valores que podemos ahora calcular, ¿sí? No sé si se entiende esto. Esta es la contribución central, digamos, teórica, que nos permite hacer el test. No sé si hay alguna pregunta, comentario que quieran hacer. Sí, Esa raíz cuadrada al lado de N, sí, sí. ¿qué abarca? ¿Hasta dónde abarca? ¿Hasta dónde abarca? La idea es, suponete que tenés 100 datos para Sí. fijar ideas. Entonces vos calculás F100. F100 es una escalerita de 100 escalones, ¿sí? Suponete que la hipótesis nula es cierta, ¿sí? Tus datos son efectivamente normales. Entonces, los datos se van a acumular alrededor de tu F0, ¿sí? Pero tú cuando calculas la máxima diferencia, en este caso, que la hipótesis nula es cierta, te va a dar muy chiquito. Entonces, ¿cuán chiquito te va a dar? Es tan chiquito como 1 sobre raíz de 100. Esa es la idea, que el tamaño de infinitésimo que tiene esto es 1 sobre raíz de n, de forma que cuando vos lo multiplicás por 10, ves algo de tamaño normal, entre comillas. Esa raíz de n, ¿se entiende mejor? Sí, sí, Me preguntaba Pira, ¿no? sí. Está genial. Es como que ustedes que son experimentales, ustedes cuando quieren ver algo chico, lo multiplican en tamaño, ¿no? Por ejemplo, pueden usar una lupa. ¿Alguien de ustedes usó una lupa en un laboratorio? ¿No? ¿No se usa? ¿Eh? Se usa así. Se usa, no, capaz que a mí se me ocurren cosas que después, yo estoy lejos de los laboratorios. Bueno, cuando tengo la oportunidad visito y me cuentan cosas mis colegas, pero no trabajo experimental. Pero a veces precisan un microscopio, ¿no? Y a veces precisan un microscopio electrónico, ¿no? Es decir, depende del tamaño de chiqueza, ¿no? No se dice así. ¿Cómo dirían ustedes cuán pequeño es? ¿Cómo se dice técnicamente eso? Sí, el tamaño de la muestra. La Claro, pequeñez. la pequeñez, ahí está, depende de la pequeñez. Entonces, claro, lo que Kolmogorov encontró es la pequeñez de esta distancia. Es 1 sobre raíz de n, de forma de que si ustedes le ponen un microscopio que multiplica por raíz de n, ustedes tienen algo que pueden ver, ¿tá? Que es tamaño 2, 3, 5 en matemática o en estadística, que es una cosa que vemos. Y hay una cosa muy notable de este resultado, que es un poco técnica para comentarla en detalle por qué, es que la distribución K que se obtiene no depende de la F0. Es decir, todas las F0 dan la misma K. Supongan que ustedes simulan 1000 datos con una uniforme, ¿sí? Una uniforme, así, la distribución uniforme es igual a X, ¿sí? Entonces hacen la escalerita, ¿está? Y miden la distancia. Entonces la distancia esa más o menos les da 1 sobre raíz de 1000. Multiplican por raíz de 1000 y tienen un número, 2, 3, 5, ¿sí? Eso lo hicieron con la uniforme. Ahora lo hacen con la normal. Ustedes simulan 5000 datos normales, ¿sí? La curva normal es así, ya sube tiene como una curvatura, ¿sí? Y hacen lo mismo y multiplican por la raíz de 50.000 y tienen las mismas probabilidades. Es decir, no depende de la distribución FC. Es parecido al teorema central del límite. En el teorema central del límite no importa la distribución de los datos. Es un poco mágico eso. Y nos ayuda mucho porque nosotros tenemos la K esta y nos sirve para un test para cualquier distribución. Eso está bueno, digamos. Entonces, esta es la densidad de la distribución de Kolmogorov. Quiere decir que los datos, cuando ustedes multiplican por raíz de n, ponen la lupa en el gráfico S, tomaron el valor más grande, le ponen la lupa para tener un valor más o menos central. Entonces ese valor va a estar entre 0,5 y 1,5 más o menos, ¿sí? ¿Se entiende, no? Entre 0,5 y 1,5, acá en el dibujo debe haber un 90 y pico de probabilidad, un 90 quizás, no sé.
Pero entonces ahora yo soy capaz de decir que es raro. Por ejemplo, 2 es un valor raro. ¿Por qué es raro? Porque la probabilidad de sacar un 2 es muy pequeña. O, de otra forma, 2 es un valor sospechoso, que me haría rechazar la hipótesis nula. ¿Está? Entonces, repetimos. Yo calculo mi estadístico, que es este que está acá, y si este valor me da 2, por ejemplo, entonces digo, eso quiere decir que esta Fn está lejos de la F0. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces esto como yo lo uso en la práctica, ¿sí? Dicho sea paso, este gráfico está tomado de las notas de Alejandro, ¿sí? Donde todo esto está explicado de otra manera o parecido, y lo pueden usar también. Y obviamente que le pedí a Alejandro para tomar los gráficos, me dijo, sí, por supuesto. Pero está lindo el gráfico, ¿no? Celestito, finito, como que tiene su estética. Ahora, vieron que es asimétrico, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí. Es decir, y el tema de lo raro es cuando lo grande está por acá, pero acá podemos calcularlo exactamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el test de hipótesis? Bueno, por ejemplo, acá dice simulamos, pero no tenemos por qué simular la muestra. La podemos simular o podemos ir a la Laguna de Rocha a tomar salinidad, hubieron muchos trabajos en este evento sobre coliformes, sobre vientos, sí, máximos de vientos, en fin, de todo un poco. Pero bueno, tenemos nuestra muestra, calculamos la distribución F y calculamos el KN. En realidad acá hay un problemita de notación, ¿no? Déjenme ver. KN es la raíz de n por este, y a este se le llama d. Al chiquito se le llama d, de distancia. Cuando lo multiplicamos por raíz de n es el kn, ¿sí? El que tiene tamaño más o menos normal. Entonces calculamos el kn y construimos un intervalo de confianza para k de nivel 1 menos alfa, ¿sí? Es decir, determinamos el valor k0 que me deja alfa a la izquierda. Y si nuestro valor es más grande, rechazo la hipótesis nula. Acá debí de poner una caligráfica, ¿sí? Bien. Bueno, entonces este es el dibujo que hice yo de la distribución. Recién la vimos, la verdadera. Esta es la que dibujé yo, no está bien dibujada. Pero la idea o el dato importante es que el límite del 5% es 1,92. Es decir, la probabilidad de que la distribución de Kolmogorov me dé un valor mayor que 1,92 es 0,05. Entonces esto es lo que me fija a nivel de significancia 0,05 la región crítica. Es decir, la región crítica es esta violeta, ¿sí? Será porque los violetas están en una región crítica, pero bueno, no sé. Bien. Entonces está. Ahora hay que hacer el test. Vamos a ver qué tenemos. Déjenme ver. Bien, no sé por qué va para atrás. Está. Entonces vamos a hacer un ejemplo simulado en computadora. ¿Saben que está sonando una alarma en mi casa? No, no es una alarma, es una alarma de celular que no sé qué pasó. Esperen un poquito, disculpen. A ver, sí. ¿Qué hago? ¿La soporto o la apago? ¿Qué opinan? ¿Ustedes la escuchan la alarma o no? Se escucha, Eh, sí. Está, bueno, la apago. Igual no molesta. Está. Bueno. Bueno, disculpas.
¿Están ahí todavía? Vamos. Bueno, gracias. Sí, sí, Bien, estamos. bueno, las cosas, es divertido las cosas que pasan, ¿no? En las clases remotas, ¿no? Pero bueno. Entonces, les decía, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un comando runif de 100, me da 100 uniformes entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, yo calculo el de 100. ¿Cómo calculo el de 100? En realidad lo calculo en el R, ¿sí? Esto es interesante porque nosotros antiguamente, quiero decir, antes de usar el R, les enseñábamos a los pobres estudiantes de bioestadística a calcular el D empíricamente. Entonces, para eso no se podía tener una muestra de 100, te morís. Entonces teníamos una muestra de 10 datos. Entonces, se hacía una tabla, les enseñaba, capaz que algunos de ustedes todavía saben, algún profesor particular o algún examen viejo, se hacía una tabla donde se calculaba todos los valores de la distribución teórica y la distribución empírica, en donde podía haber cambio, que son los 10 valores de cambio. Pero el cambio puede ser a la izquierda o a la derecha, entonces en realidad, es decir, antes de saltar o después de saltar. Entonces, si tenían 10 datos, tenían que calcular el más grande de 20 valores. Pero era un trabajo manual, criminal, digamos. Y bueno, digamos, en realidad la pregunta es, si uno sabía hacer eso, ¿cuánto entendía el test? No eran cosas que estuvieran relacionadas, pero no teníamos otra forma de evaluar. Pero bueno, por suerte lo cambiamos, ¿sí? Ahora no hay que hacer más eso. Entonces el D100, es decir, la distancia entre la escalera y en este caso la línea, la hago para que ustedes la vean, ¿se acuerdan que la distribución uniforme viene 0, es lineal y después va 1, es como una rampa, es 0.081237. Entonces la pregunta es si esto es chico o no. Y acá es donde yo les decía que hay que poner una lupa, que fue lo que encontró Kolmogorov. Hay que multiplicar este número por la raíz de n. Y la raíz de n es la raíz de 100, es 10, entonces simplemente se corre un lugar en la coma. Entonces ahora tenemos una idea de rareza o de distancia, ¿sí? Que es 0,8. Entonces podemos ir a nuestra distribución para ver dónde está el 0,8, ¿sí? Y el 0,8 es un valor bien central, es un valor bien esperado, ¿sí? Entonces, evidentemente no hay sospecha de que sea raro, ¿sí? Y no se rechaza la hipótesis nula, ¿tá? Porque es un valor bien esperado, bien central. Y bueno, y acá digo, el cuantil 0,95 es 1,92, y quiere decir que la región crítica son los valores más grandes que 1,92, y bueno, como tengo un valor más chico, no rechazo la hipótesis, ¿sí? ¿Se entiende? Una pregunta. Decime. La gráfica esa que mostraste de la densidad, Sí. ¿qué es lo que te da bien? O sea, a veces 0,8 te cayó en el medio y quiere decir que como que no se descarta. A ver, vamos a acordarnos qué es una densidad. Sí. Una densidad es una curva que nos sirve para calcular probabilidades. Entonces, el área total abajo de la curva es 1. ¿Sí? Si vos rayás todo esto, es 1, ¿sí? Sí. Entonces, lo que se mide acá, se piensa que a vos te... A ver, supongamos que estamos en campo, ¿sí? Y fuimos a tomar muestras, hoy estoy con el tema del ¿no? A la Laguna Garzón, ¿sí? Y tomamos muestras de salinidad y tenemos un libro que nos dice, bueno, si sus datos son normales, usted puede aplicar este procedimiento estadístico. Y nosotros estamos haciendo un test de normalidad, entonces, ¿sí? Normal es 0,1, por ejemplo. Entonces, estamos ahí y, bueno, calculamos nuestro estadístico y nos da medio grande, ¿no? Pero ahí tenemos un problema, porque fíjense que si los datos no son normales, entonces yo tengo que buscar otro procedimiento. No es una situación buena, ¿sí? Quiero decir, hay plata de por medio, para decirlo así en criollo. Plata porque yo fui a la laguna, tomé mis datos, eso me llevó un esfuerzo y bueno, tengo que sacar mis conclusiones. Entonces digo, es importante. Entonces lo miro y digo, bueno, pero ¿cuán grande es la diferencia? Bueno, no sé bien. ¿Qué me dice el test? Multiplico por raíz de n. Entonces ahí tengo una buena medida. Entonces suponete que me da 1,5. Entonces el razonamiento es así. 1,5 es un límite, yo me fijo la probabilidad de estar a la izquierda de 1,5. Eso es lo que se llama el p-valor.
que me miden probabilidades, cuán rara es mi muestra. Ujú. ¿Tá? Entonces, esta gráfica lo que te dice es cuán rara es tu muestra. Entonces, si vos tenés un 0,9 como teníamos y medís a la izquierda, te da un 50%. Quiere decir que el 50% de las veces te va a salir una muestra así. O más grande o más chica, yo qué sé, pero de ese entorno. Entonces, un 50% para nada es raro. Así se usa la gráfica. Por ejemplo, si te da 2, entonces vos mirás la probabilidad a la izquierda de 2 debe ser menor del 1%. A la Quiere decir, derecha sería. sí, dije mal, a la derecha de 2, sí, gracias. A la derecha de 2 te da. Entonces, para eso se usa la gráfica. No sé si aclara. O sea, esa probabilidad, ¿qué te dice? La probabilidad de que es. Claro, vos, lo que pasa es que vos no podés repetir el experimento. No vas a ir toda la vida a tomar muestras a la laguna. ¿Sí? Tenés una sola. Sí, Y tenés un valor que calculaste de tu DN y lo multiplicaste por raíz de n. Entonces decís, bueno, si es muy raro este valor, si es muy grande, yo sospecho. Y si no es tan grande, está bien. No tengo elementos para rechazar la hipótesis nula y eventualmente puedo seguir trabajando. ¿Tá? Entonces, el tema es cómo decís si es raro o no es raro, porque vos no tenés capacidad de repetirlo. Entonces, lo que aplicás ahí es teoría. Y la teoría te dice cuán raro es cada valor. Raro en probabilidad. Está claro que cuando yo digo raro, a ver, una cosa que ocurre una vez cada 100 años es una cosa rara. Una cosa que ocurre todos los días, no es rara. O la mitad ujú, de los días. ¿Sí? Entonces, si ocurre la mitad de los días, tiene una probabilidad del 50%. Y si ocurre una vez cada 100 años, tiene una probabilidad sí, sí, despreciable, claro, chiquitita. ahí va. Entonces, el número que te da ese raíz de n por la distancia, vos lo colocas acá y te Claro, fijas cuál es la probabilidad de obtener ese número o uno más grande. ahí va. ¿Por qué más grande? Porque lo peligroso acá, no es peligrosa la palabra, pero lo inusual, si la hipótesis nula es cierta, es obtener valores muy grandes. Entonces medimos la probabilidad para la derecha, como decíamos, ¿no? Bien, bien, gracias. Va. Entonces, y eso se complementa con este gráfico que nos elige, nos parte o nos da una referencia, un número de referencia, que es el 1,92. Ujú. El 1,92 es el que deja el 5% de los resultados extremos a la derecha. Tengo que hacer así. ¿Sí? Bien, ¿Tá? Bien, entonces miramos, y nuestro valor es 0,95, no es inusual, no es mayor que 1,92. Entonces la conclusión es que no rechazamos la hipótesis nula. ¿Cómo hicimos esto? Fuimos al R y usamos el comando ks.test. KS es de Kolmogorov-Smirnov. En realidad, tengo que hacer una aclaración. Smirnov lo que hizo fue el test de 2 muestras, que vamos a ver ahora. Y Kolmogorov el de una y Smirnov el de 2, y por eso se le dice Kolmogorov-Smirnov. Entonces yo acá cargo una muestra de 100 uniformes, ¿sí? Y el test, el test se hace con el comando ks.test de muestra. Acá está el vector de los datos que yo simulé, y punif. Esto punif es unif de uniforme, P de probabilidad, de distribución. ¿Se acuerdan que teníamos D unif, P unif, Q unif y R unif? ¿Sí? ¿Tá? Entonces, esta es la distribución que es la rampa esa de la distribución uniforme. Entonces, compara la escalerita contra la rampa y me da la máxima discrepancia. Y bueno, acá está la máxima discrepancia que... Acá está la máxima discrepancia que... Chao, Sil. Que, que yo les mostré recién, digo, la calculó el R, ¿sí? Y el p-valor me dio 0,52. Quiere decir que esto pasa un 50% de las veces, pasa la mitad de las veces un valor como SD, ¿sí? Quiere decir que es totalmente frecuente, digamos, ¿sí? Cuando el p-valor es muy chico, entonces es muy extraño y yo rechazo la hipótesis nula.
En realidad, el muy chico quiere decir menor del 5%. ¿Está? Y bueno, acá me dice hipótesis alternativa two-sided porque yo no me fijé si iba para la derecha o para la izquierda, digamos. En fin, eso eventualmente lo veremos más adelante. Pero este es el procedimiento, ¿sí? No sé si hay preguntas, comentarios. Seguimos con una variación ahora de este mismo tema. ¿Qué era lo que te da el p-value? El p-valor mide el grado o la probabilidad. A ver, coloquialmente es cuán rara es la muestra. ¿Está? Es decir, la idea es que, Ahí va. ¿qué quiere decir rara? Porque acá uno está con probabilidades, entonces uno no tiene cosas precisas, tiene cosas que espera, ¿sí? Que espera que ocurran. Entonces, yo qué sé, supongan que una lluvia de no sé cuántos milímetros en un día acumulada puede ser, si son muchos milímetros, un evento raro. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para saber cuán raro es? Uno hace la distribución de probabilidades y se fija cuán en la cola estoy, ¿sí? Entonces, el p-valor lo que me indica es la probabilidad de tener un valor como ese o eventualmente más grande. ¿Tá? Quiere decir que obtener un valor del estadístico más grande o como ese es un 52%, y obtener uno más chico es un 48%. Quiere decir que estoy bien en el medio. Está bien. Más en el medio que eso no podría estar, porque estoy en 0,5. Claro, sí, sí. Fue Claro. como que integraste la anterior. Como que, Como que la integraste y la evaluaste en ese punto. sí, bueno, lo hizo el R para mí eso. Ahí va, eso. En realidad, cuidado, calculó la probabilidad no del 0, sino del X hasta para el más infinito. En realidad hay una cosa divertida de los pronósticos y las probabilidades. Supongan que los pronósticos se equivocan un 50% de las veces. ¿Sí? Llueve o no llueve. ¿Ese pronóstico es útil? Más capaz que no. Y capaz que no, porque en realidad si ustedes tiran una moneda... Bueno, Es lo mismo. no, en realidad no es exactamente lo mismo, porque supongan que llueve poco, ¿sí? Si ustedes están en un lugar árido y tiran una moneda, le van a errar muchas más veces, ¿sí? Que el 50. Claro, ahí va eso. Porque llueve poco. Es decir, si es un lugar donde llueve poco, la manera de pronosticar es mañana no va a llover. Claro. Siempre. Entonces así se van a equivocar solo cuando llueve, pero si llueve poco se van a equivocar poco. Eso va a lo que es la rareza de las situaciones y las probabilidades. Pero bueno. Bien, entonces también hubo para los fanáticos del deporte, en el evento de estadística hubo una charla sobre básquetbol. ¿Sí? La Liga Uruguaya y los triples y cuánto convertían de acá y de allá, y Defensor y Nacional. Y bueno, en fin. Interesante. Estabas en tu salsa ahí, profe, entonces. Sí, bueno, es un colega mío. Pero el problema es que él tomó la serie Nacional Defensor y él es de Nacional y yo Defensor, y fue una serie que ganó Nacional, entonces le dije que fue... y fue profesor, bueno, para recordar eso. Bien, entonces tenemos el test de Kolmogorov-Smirnov que hace eso. Vamos a aplicar la misma idea, ¿sí? A un test de 2 muestras. Entonces, ahora la situación estadística es diferente, pero la resolución del test es similar, ¿sí? Usa la misma herramienta. Entonces, ahora estamos en una situación estadística súper frecuente, que es cuando queremos comparar 2 muestras aleatorias simples y decidir si son iguales o no son iguales. ¿Por qué es súper frecuente? Porque este es el procedimiento que se utiliza cuando nosotros cambiamos las condiciones en un ensayo, ¿sí? En las condiciones experimentales, nosotros podemos modificarlas y medimos un resultado antes y después de cambiar las condiciones, y queremos saber si esas condiciones producen un cambio en el resultado. Para hablar más directamente, en medicina se hacen ensayos clínicos. Entonces se le da una droga a 100 pacientes, se le da un placebo a los otros 100 pacientes y se mide
una variable clínica de interés, ¿sí? No sé, la que sea, no importa. Entonces, esa variable clínica es aleatoria, no va a dar lo mismo en todos los pacientes. Pero la idea es que si la intervención, digamos, la droga cambia el valor clínico, entonces los valores van a estar corridos unos de los otros, ¿tá? Y las muestras no van a obedecer a la misma distribución. Lo que está bueno de esto es que nosotros nos preguntamos si son iguales o distintas, pero no nos interesa saber cuál es la F. Es decir, no nos interesa que sean las dos normales e iguales. Simplemente nos preguntamos si una es igual a la otra, ¿tá? Entonces, para eso lo que hacemos es, en vez de construir una escalera y construir la distribución teórica, ponemos dos escaleras. Hacemos una escalera con cada muestra. Dicho de otra forma, nosotros comparamos las distribuciones empíricas de la primera muestra y de la segunda muestra. ¿Está bien? Les voy a hacer una pregunta difícil. Bueno, la primera no es tan difícil, pero en este caso, ¿ustedes dirían que las muestras son iguales? Son bastante parecidas, sí. Pero están bastante separadas también entre ellas. Claro. Así que no. Exacto, ese es el dilema estadístico. ¿Cuán separadas están? En realidad vieron que casi no se cruzan en ningún lugar, solo el primer dato acá se demoró un poquito el azul, pero está. Y esta es la pregunta difícil. Yo afirmo que un dato es más grande que el otro. Quiere decir que la variable clínica aumentó. La pregunta es, ¿qué datos son más grandes ahí? ¿Los azules o los rojos? Esa es la pregunta difícil que quiero tratar de desentrañar. Depende de en qué eje. No, en el eje X. Los valores los ponemos acá, de los datos. Entonces, la azul. La azul es más grande. Sí. Se dan cuenta que los datos azules están después de los rojos. ¿Sí? Entonces son más grandes. Entonces, ustedes ahí, si sacan un distinto del test, o sospechan que es distinto, pueden concluir que el tratamiento clínico tiene efectividad. ¿Entienden? Y la diferencia no se debe al azar. Entonces es súper práctico este test, porque es un poquito elaborada la teoría, pero el estadístico, a ver, acá cuando uno dice estadístico, tiene dos clases de estadísticos, ¿sí? El estadístico teórico, que produce la teoría, que es lo que hacemos en el centro de matemática, el estadístico aplicado, que es el que aplica la teoría, que es el que tiene los datos, ¿sí? El bioestadístico, en fin, el geólogo, climatólogo, lo que sea. Y no importa que la teoría sea muy complicada, eso no es un problema de ustedes, ¿entienden? El teorema este que yo les mostré de Kolmogorov es difícil de demostrar, ¿sí? Es más difícil que el teorema central del límite de demostrar. Pero no importa, ya lo tenemos la tabla, tenemos la distribución, y Kolmogorov trabajó para nosotros. Ahora ya está hecho. No importa que sea difícil, es fácil de aplicar, ¿tá? Entonces, en el test de dos muestras hay un teorema límite que es parecido al de Kolmogorov, que es el resultado de Smirnov, que lo que dice es lo siguiente. Primero, las muestras pueden ser de distinto tamaño, ¿tá? En general, en los ensayos clínicos, en vacunas o remedios, se toma el mismo tamaño las dos muestras. Pero a veces ustedes no pueden controlar no es un experimento controlado, es una cosa que viene de la naturaleza. Supongan que ustedes, ahí está, supongan que ustedes miden la temperatura media en un punto del planeta, ¿sí? En la laguna de Rocha, para variar, los días que llueve y los días que no llueve, ¿tá? Y ustedes quieren saber si esas dos temperaturas se puede considerar que tienen la misma distribución, ¿sí? Es una pregunta climatológica que capaz que es interesante. Dicho sea de paso, escuché a Marcelo Barreiro y a Madeleine Renom en la radio, en el No Toquen Nada,
haciendo propaganda de la Facultad de Ciencias, de la licenciatura, todas las cosas que hacen, es formidable. ¿Alguien los conocen? ¿Escucharon hablar de ellos? Que aparecen mucho en la radio hablando de clima. No, no los conocía. Sí. ¿Cómo? No. Que no, que no. ¿Cómo era Barreiro? Marcelo, sí, Marcelo Barreiro es profesor titular y Madeleine Renon fue colega de él, fue directora del INUMET todo un periodo. Bien, entonces digo, los temas climatológicos estaban, había alumnos de ellos en el evento. Entonces, suponga que queremos medir eso, ¿sí? La temperatura, los días de lluvia y los días que no llueve durante un año, digamos, ¿sí? Entonces ahí tenemos un M, que es los días que llueve, y un N, que es los días que no llueve. Nosotros no podemos controlar eso. Entonces está bueno que este test nos permita comparar muestras de distinto tamaño. Las dos muestras tienen que ser grandes, porque si no, no hay convergencia, no hay aproximación. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice el resultado ahora? Que la diferencia entre Fn y Fm, la máxima diferencia entre las dos escaleras, es un número chiquito y hay que ponerle una lupa, multiplicar por la raíz de m por n sobre m más n. Ese es el multiplicador que me hace que eso se aproxime, si m y n son grandes, a la misma distribución de Kolmogorov que vimos en el test anterior. Entonces, por eso estamos en el dominio del test de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Entonces, para saber cuán raro es un valor KMN, aplicamos, le ponemos la lupa para traerle un valor medio y nos fijamos cuán alejado queda de los valores más probables en la distribución de Kolmogorov. ¿Se entiende esto? La cuenta es un poquito distinta, pero es un resultado parecido. O sea, es parecido, pero lo que cambia es que ahora comparás dos empíricas, digamos. Sí, exacto. Está bueno el comentario. Ahí va. Y es una situación experimental muy frecuente, ¿sí? Porque si ustedes quieren intervenir en la naturaleza, yo cuando era estudiante de matemática, en esa época se estaba, bueno, me da un poco de vergüenza, pero es un tema interesante, se estaba colocando el colector Montevideo, ¿sí? Es decir, eran los años 80. Y había mucha discusión política, porque bueno, el intendente era de un partido y la oposición decía que el colector no servía, en fin. Y nosotros en el Instituto de Matemática y Estadística, donde yo trabajaba, hicimos un test de hipótesis de presencia de coliformes en playas con datos anteriores a la colocación del colector y posteriores. Entonces era una situación así. Es decir, íbamos y medíamos. Nosotros no medíamos, teníamos datos que nos daban del laboratorio de la Intendencia. Y bueno, y teníamos que decidir, bueno, el colector mejoró mucho la presencia de coliformes en las playas, ¿sí? Entonces, el test nos dio el valor, la diferencia era muy rara para suponer que eran iguales. Entonces concluimos que había evidencia estadística para suponer que eran distintas, es decir, que la obra ingenieril tenía efecto. Por eso digo, cuando uno lo mira así es un poco ingenuo, pero en realidad da respuesta estadística o da base estadística a situaciones que pueden ser muy relevantes, ¿no? Digamos, tratamientos clínicos, obras, clima, en fin, lo que sea, todos los dominios de aplicación de la estadística. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Un ensayo clínico, un clinical trial, que ahora estuvieron muy de moda con el COVID, con las vacunas, todo eso, pero vamos a hacerlo bien abstracto, ¿sí? Entonces, quiero decir, no vamos a decir que es la vacuna contra tal o cual. Si simplemente aplicamos un medicamento, una droga, a un grupo de 50 personas y un placebo a un grupo de otras 50 personas que tienen las mismas características las personas, ¿sí? Quiere decir que si son personas que tienen una dolencia, tienen que tener todos la dolencia, y tienen que tener todos más o menos la misma distribución de edades, en fin, digamos, como que hay que tratar de que las muestras sean iguales, porque si no el resultado puede deberse a la diferencia entre las personas. Quiero decir, si yo le doy la droga a personas jóvenes, digamos,
que hacen deporte y tienen buena alimentación, y le doy el placebo a personas que no se alimentan, que son mayores de edad, que en fin, tienen problemas, entonces claro, el efecto puede ser distinto, pero no debido a la droga. Por eso los dos grupos, el grupo de control que le doy el placebo y el grupo de experimentación, tienen que tener las mismas características estadísticas, ¿sí? Y bueno, yo mido el efecto de la droga, una medida en sangre o lo que sea, presión arterial, bueno, el número que me interese, en ambos grupos. Entonces, en este caso tenemos muestras del mismo tamaño, ¿sí? Porque podemos controlar el experimento. Y si el medicamento no tiene efecto, va a resultar que la distribución es la misma, ¿sí? Es decir, el dato clínico que yo mido va a ser más o menos el mismo en los dos grupos. Y esa es la hipótesis nula. Obviamente yo quiero rechazarla. Si yo estoy en una farmacéutica que produce la droga, yo quiero que el medicamento funcione, digamos. Estos medicamentos, además, llevan mucho tiempo de producción, sin muchas fases, cuando se descubre la molécula, y en fin, digamos, los bioquímicos saben de estas cosas, ¿sí? Pero bueno, esta es la fase final y en general hay agencias reguladoras que piden hacer test, ensayos, y bueno, esta es la estadística de los ensayos. Entonces, supongamos que obtenemos D igual 0,32, ¿sí? Entonces la pregunta es si este D igual 0,32, esta distancia entre las dos escaleras, es rara para rechazar o frecuente para no rechazar. Entonces la cuenta que se hace es M por N sobre M más N. Esa es la lupa. Fíjense que como M es igual a N, me queda N cuadrado. Y como M es igual a N, me queda sobre 2N. Acá se simplifica un N, entonces me queda raíz de N sobre 2, que es raíz de 25, ¿sí? Entonces raíz de 25 es la lupa. Entonces yo tengo que multiplicar raíz de 25 por 0,32. Y eso me da 1,6. Y 1,6 es un valor raro, pero no tanto, ¿sí? No era como aquel 0,8 que habíamos obtenido, pero 1,6 no llega a ser valor de rechazo. Entonces la diferencia que se obtiene no es suficiente para afirmar que el medicamento es efectivo. Quiero ver una cosa, vamos al dibujo. 1,92 tengo acá, puse 1,96, es 1,92, y ahí hay un error. Es 1,92. Quiere decir que me cae en una zona, 1,6 me cae en una zona medianamente sospechosa, pero no lo suficiente como para descartar. Entienden que acá es muy importante el hecho de que yo no rechazo la hipótesis nula, pero no acepto, no digo que es verdad H0, porque el medicamento puede tener efecto, pero puede tener un efecto que no se percibe con 50 individuos, ¿entienden? Ustedes tienen que tomar eventualmente una muestra más grande, hacer un ensayo clínico con más personas, ¿sí? Y ahí se puede ver la diferencia. Esta situación es bien clara porque en los datos que yo puse, acá volvemos, ¿sí? No son estos los datos. En los datos que yo puse los simulé con distribuciones diferentes, pero poco diferentes. Y el test no llegaba a distinguir la diferencia, ¿sí? Pero venían de distribuciones diferentes. Quiere decir que si yo tomo un M y N más grandes, me va a dar diferencia. Porque si son diferentes, al final los distingue. Pero 50 es un grupo muy chico. Entonces, Profe, sí. tu hipótesis nula, ¿qué sería? ¿Que no es efectivo, digamos? Que no es efectivo y que son iguales. Y como te quedó menor que 1,90, ¿cuánto era? 92, sí, sí. 1,92, decir que puede no ser efectivo. Claro, pero ahí va a lo que yo no me caso con la hipótesis nula. Es decir, no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que el medicamento es efectivo. Lo que no quiere decir que no lo sea. Eso es lo que estoy diciendo. Habría que juntar más, capaz, algo así, Claro, ¿no? hay que hacer más
Porque este test yo ahora les muestro, ahora tenemos un ratito, vamos al R, a ver cómo se hacen estas cosas en R, y yo lo generé con muestras con distinta distribución. O sea que Entonces, lo que está antes del 1,92 es siempre es tu hipótesis nula. a ver, se llama región crítica, ¿sí? La zona de rechazo se llama región crítica. Es todo ese, el lugar ancho ese, digamos. No, es la zona rara, la Es la crítica es zona la rara. rara, ahí va. Ah, acá vamos, la zona violeta. Y si tuviese que caído ahí el valor, Si me hubiese caído ahí, quería decir que a nivel de confianza 5%, había evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, que sí que el medicamento tenía efecto. claro, ahí va. Sería raro que no hiciera efecto, digamos. Si te cayera ahí. Bueno, no sé, digamos, vieron que en realidad la ignorancia es tal que uno dice, bueno, y si me da 1,91, ¿qué hago? Y si me da 1,93, yo qué sé, es una medida. Claro, es Pero un bueno, indicio. Ahí va. tenemos que... No, lo que digo es que cuando estás en la zona cercana entre el rechazo y el no rechazo, es un poco arbitrario el 5%, pero bueno, digamos, es lo que podemos hacer con la información que tenemos. Porque en realidad la estadística se aplica, digamos. Uno en general en ciencia quiere modelos fenomenológicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que uno conoce las consecuencias de los fenómenos que ocurren sobre otras variables de interés, ¿sí? Eso es lo que uno quiere. Y ahí tiene modelos determinísticos. Por ejemplo, si ustedes disparan una flecha, ustedes calculan la trayectoria, ustedes saben dónde va a caer, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Con leyes de física o con leyes de química, ustedes tienen reacciones químicas y saben cuánto tiempo van a demorar los compuestos en que pase determinada cosa, ¿sí? Pero acá estamos en la aplicación de un medicamento en el cuerpo humano que tiene, a pesar de que se saben muchas cosas, tiene una cantidad de misterios. Entonces aplicamos métodos estadísticos, que es como mirar lo que pasa de afuera, digamos, sin entrar en la profundidad de los fenómenos que explican lo que pasa, ¿sí? Es decir, si yo supiera mi medicamento sobre qué gen o sobre qué moléculas del cuerpo humano se combina, modifica y produce la disminución de la presión arterial, por ejemplo, entonces no haría un test de hipótesis. Pero eso es demasiado complicado, ¿entienden? Entonces, de momento, muchas veces no hay modelos ni formas de dar esas explicaciones de fenómenos, ¿sí? Entonces uno hace estadística, se conforma con esto. Y por eso los resultados son difíciles, discutibles. Pero bueno, es lo que sabemos hacer. No sé si entienden eso de lo fenomenológico. Sí, a mí o sea, lo que me suena más es que como que con un N muy grande, como que te aseguras cada vez más, digamos. Esa es una buena observación. Eso que dijiste está muy bueno. Pero siempre nos pasa cuando alguien sube con sus muestras o a hacer una consulta y suben y tienen 16 datos. Y vos decís, no, Claro, pero con 16 datos no hay teorema central del límite. me estás matando. Y el tipo te dice, bueno, pero estuve un año para colectar estos 16 Claro. datos. Fui a Rivera, fui a Paysandú, yo qué sé. Sí, 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 sí. Y le decís, bueno, volvé dentro de 10 años y aplicamos el teorema central del límite, ¿no? Entonces está Claro, bueno, pero siempre, siempre estamos en el límite, ¿no? Siempre tenemos un problema de compromiso. claro. Los estadísticos teóricos, los profesores de estadística, en general tratamos de ignorar la realidad porque es molesta, ¿no? Pero bueno, digamos, es así. Está bueno. Bueno, entonces sí, sí. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora, en los minutos, unos minutos más, es vamos a ir al R y a ver cómo se usa esto en R y a experimentar un poquito, ¿sí? No sé si quedan preguntas de acá, de estas fórmulas. Yo estoy bien. Perfecto, entonces yo me salgo de acá, cierro esta ventana.
A ver si tengo la ventana de reabierta, reviso. No, no la tengo. A ver, la abro entonces. LR. Bien. Tenemos aquí nuestro querido programa. Vamos a compartir pantalla. Entonces vuelvo al Zoom. Acá está la restricción. Vamos a compartir. Bien, entonces este es el R. ¿Lo están viendo? Sí. Perfecto. Sí. Voy a ver si... Porque ayer hice unos... KS test. Ahí está. Preparé unos códigos para compartir con ustedes. Uy, no están guardados. Bueno. ¿Qué pasó? No los tengo. Bueno, no importa. Hagámoslos. Entonces, vamos a comentar. Vamos a hacer test de Kolmogorov de una muestra. Entonces, supongamos que mi muestra es una exponencial. Vamos a tomar 10 valores y vamos a ponerle parámetro 2. ¿Sí? Esa es mi muestra. Vamos a cargarla. Bien. Vamos a hacer un histograma de la muestra para verlo. Ahí es el histograma. ¿Ven el histograma? Sí, se ve. En realidad, yo a este histograma, a ver si puedo agregarle una exponencial, a ver si... Vieron acá, este está, no tengo el comando ahora. No, está bien, F. Creo que no tengo que poner esto. A ver. Ahí está. Pero en realidad acá hay un problema. La exponencial que puse tiene parámetro 1 y yo quiero tener una exponencial de parámetro 2. A ver si funciona así. Creo que hay que poner una X acá. Ahí está. Entonces hago de vuelta mi histograma. Y mi curva la voy a poner, a mí me gusta el rojo. Y voy a ponerla más gruesita. LWD es el largo de la línea 3. Entonces, bueno, no es gran cosa, pero está bien. Es lo que pasa, digo. Vieron, la exponencial tiene... tiene valores cercanos a 0 más gordos y después va disminuyendo. Pero bueno, son nada más que 10 valores. En realidad, si ustedes quieren hacer un... Vamos a hacer así. N10. ¿Está? Entonces muestra de tamaño n. Ponemos el n acá, así podemos jugar un poquito. ¿Está? Esto es lo que me dio. ¿Está? Si ustedes lo hacen para otro valor, les da un poco diferente, diferente. ¿Voy muy rápido o llegan a ver todos los gráficos? ¿Se ven? ¿Se ven? Está. ¿Ven que está? Depende del sorteo cómo queda. Pero son solo 10. Esperen, déjenme ver una cosa. Pero ¿qué pasa si ponemos más valores? 100 valores. Entonces... no, pero acá hay una cosa en el histograma que está mal, que es frequency igual true. Para que me los haga... El asunto es así. Si ustedes hacen un histograma crudo, les cuenta los datos en las alturas. Y si ustedes ponen frequency igual true, divide por el total. Quiere decir que lo hace más parecido a probabilidades.
Entonces yo lo que estaba haciendo no estaba bien. No sé si esto está bien ahora. Vamos a, pero con 100 se va a ver enseguida si está bien. En todo caso ponemos frequency false. Ven que está mal, ¿no? Deberían de dar parecidos. Entonces ponemos frequency false. Ahí está. Ahí va. Entonces ahora efectivamente el dato empírico persigue al dato teórico. Y está bueno porque acá lo que estamos viendo son los dos mundos, el mundo teórico y el mundo empírico. En realidad no es tan empírico porque la muestra es simulada, entonces es como un laboratorio muy donde todo funciona bien. En la vida real es más complicado. Si ponemos 1000 datos, ¿tá? Entonces, bueno, son los 1000 datos. Hay distintas cosas. Entonces nosotros, ahora lo que hicimos ahí fue simular nuestra muestra de 1000 datos. Igual quiero hacerla con 10 para verlas mejor. ¿Tá? Y quiero ahora testeo si son exponenciales. Entonces yo lo que tengo que hacer es ks.test de mi muestra, que se llama muestra, y yo lo testeo contra la PEXP. Nada más que esto yo pongo, entonces le digo, haceme el test de Kolmogorov-Smirnov de mi muestra contra la F0. Y la F0 es la PEXP, la distribución exponencial. ¿Tá? Entonces, lo aplico y acá abajo, voy a poner un poquito más grande, ¿tá? Para que vean mejor, me dice one sample, Kolmogorov-Smirnov test, date muestra, 0.48, 0.43, 18, y acá me calcula el p-valor. En realidad el R supone que yo sé estadística, o bioestadística, y no me dice si rechazo o no rechazo. Me da nada más que el p-valor. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿cuán rara en probabilidad es la muestra comparado contra la exponencial? Yo acá estoy haciendo trampa, ya les aviso. Y el que descubre la trampa me dice, pero estoy haciendo trampa, la estoy escondiendo la trampa. ¿Da rara o no da rara? Un p-valor de 0.03. Pasa que hoy hicimos como que si era rara si era mayor que 1 o algo, ¿no? Claro, pero acá ya te da está bien lo que vos decís. Yo voy al eje y me fijo el 1.92 o el 1.96. Creo que es 1.96. Tengo que revisar bien qué valores, ¿sí? Y lo que te da es la probabilidad de la colita, el 1.92 te daba el 0.05. Y acá ya te da la probabilidad. El p-valor es la probabilidad de la colita. Entonces la pregunta es, ¿la colita es chica o es grande? Si es un 3%. Es chica, por eso sería raro. Es chica, es un 3% de raro. Quiere decir que lo que pasó en 100 veces, pasa solo 3 veces. Entonces, si mi límite es 5, para lo raro, el 5%, entonces yo acá estaría rechazando la hipótesis nula o no. Sí, ¿no? Sí, es muy raro lo que pasó. Pero es raro y rechazo. Ahora, pero pensemos una cosa. Yo simulé 10 datos exponenciales, ¿sí? Yo hice el test de Kolmogorov contra la exponencial y me dio rechazo. Quiere decir que o pasó algo muy raro que puede pasar o la máquina anda mal y me está simulando otra cosa. O hay algo que no está bien. Y quiero que lo descubran. Yo sé que es difícil, pero tiene sabor. Vamos a hacerlo de vuelta a ver cuánto nos da. ¿Sí? Es decir, hacerlo de vuelta quiere decir que vamos a tomar otra muestra aleatoria. ¿Sí?
tomé otra muestra y apliqué el test de Kolmogorov. ¿Y cuán raro me dio? Ahora, Más raro todavía. un poquito más raro. Quiere decir que parece que no fue una casualidad. Vamos a hacerlo de vuelta. Bueno, acá dio menos raro, dio 7. Entonces acá está jugando, Está ahí, claro. está jugando el azar, pero siempre da como raro, ¿no? Entonces, la pregunta es, yo afirmo que aquí, entre estas dos líneas, la muestra y esto que yo hago acá, hay un error. Hay una cosa que está mal hecha y yo la hice mal de profesor. Yo me equivoco y no tengo problema en decirles, pero esta vez no. El tema es que acá, ¿qué es PEXP si yo no digo nada? ¿Tiene parámetros PEXP? Es un nombre nomás, digamos. No, es el nombre, pero quiere decir, EX viene de exponencial. Y P es la distribución, son las probabilidades de la exponencial, la curva esa que sube y se achata. Sí, ¿Sí? o sea, no le diste parámetros y está como inventándoselos. Claro, ¿y qué parámetro inventa? Si ustedes hacen, vamos a hacer una prueba. Ay, perdón. Entonces voy a ver. La pregunta que yo voy a responder empíricamente es ¿qué parámetro inventa R? Entonces yo acá hago una muestra de 100 y yo hago, no, perdón. No, hagámoslo más sencillo. Yo hago mi muestra son exponenciales 100 o 1000 vamos a poner, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo yo el parámetro? Yo sé que la esperanza de una exponencial de parámetro b es 1 sobre b. Esto es un resultado teórico que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo yo la esperanza de una muestra? ¿Yo puedo calcular la esperanza de una muestra? Podés estimarla, ¿no? Puedo estimarla, exactamente. ¿Y cómo se estima? Haciendo la media. Haciendo el promedio, exactamente. Entonces hago promedio. Bueno, lo puedo hacer así. Min muestra. Esperen. Calculo. 0,5. No, esperen, pero no la cargué la muestra. 1,041. Entonces, ¿cuánto es el B? 1 sobre 1 1000, sobre, perdón, 1 sobre, sobre el promedio. claro, 1 sobre 1,04. Es decir, es 1. Quiere decir que a la exponencial, si yo no le digo nada, usa el parámetro 1. Ahora, profe, Sí, no tendría que ser, como la esperanza no tendría que ser tipo el inverso de eso, porque sí, tipo vos calculaste el promedio, entonces el exacto. promedio es igual a 1 sobre Sí, sí, ahí va. está bien, Emanuel, pero fíjate que si vos haces 1 dividido 1,0401 te da 0,96. Está bien lo que vos decís. Lo que pasa es que es como 1 dividido 1, casi 1 da casi 1. ¿Se entiende? Ah, está, perfecto. No, pero está buena la observación. Podemos, ¿qué hacemos si tenemos el R para estar más seguros todavía? Agarramos una muestra más grande que nos va a dar más cerca. Entonces agarramos una muestra de 10.000, como nadie nos cobra acá, y hacemos el TICE, nos da 0,97. En realidad ya podría ser 1 dividido en mi muestra y ya me da la esperanza, ¿sí? 1,02. 0,98. Es estadístico, no me da exactamente 1, pero no es 2. ¿Entienden? Entonces, yo lo que tengo que hacer acá
para corregir es tengo que poner acá un coma 2. ¿Sí? Tengo que decirle a R que el parámetro de la exponencial de F0 es 2. Entonces ahora, bueno, pero esperen que vamos a hacer con esta muestra. Saben que acá debí de llamar muestra 2, porque tengo dos muestras, ¿sí? Con el mismo nombre, entonces lo confundo al R. ¿Está? Hago mi n igual 10, hago mi muestra, bueno, hago mi histograma, mi curva, y hago mi test. ¿Y ahora qué me dio el p-valor? Sí, menos raro. Claro, me dio un 50%. Quiere decir que está pimba. Es, Mm, es irrechazable, digamos. Un 50% es algo súper... Mejor que eso no pueden tener, digamos. Entonces así se usa el test de Kolmogorov. Vamos a hacer con un n un poquito más grande. En realidad, acá tengo que decir una cosa técnica que en realidad nosotros no nos preocupa en el curso, pero es una verdad que hay que decir. Si n es 10, el teorema que nosotros vimos no aplica, porque es muy chiquito. ¿Está? Pero ahí lo que se hace, se usan unas tablas y se calculan las distribuciones, ¿sí? En realidad con n igual 10 no se usa el teorema porque es muy poquito, pero el R lo hace de otra forma, pero sobre los mismos principios. ¿Está? Pero si es 100, sí, ya ahí funciona. Entonces 100, nuestra muestra 100, hacemos nuestra curva y hacemos el test. Y nos dio 0.36 de no rechazo. ¿Sí? Ahora déjenme ver si tengo... Entonces ese es el test de una muestra. Vamos en los minutos que quedan a ver, déjenme ver recent files, a ver si lo tengo. Bueno, lo tengo. Voy a guardarlo. ¿Está? Vamos a hacer un test de dos muestras. ¿Sí? Acá. Entonces, test de dos muestras. Entonces, vamos a llamarle antes y después. ¿Está? Entonces, antes, supongan que es son 100 personas que las mandamos, yo qué sé, no sé, a hacer gimnasia, pesaban en promedio 60 kilos y tenían un desvío de 3. ¿Tá? Y después de hacer gimnasia, esas 100 mismas personas pesaron 56 kilos con el mismo desvío. ¿Sí? ¿Tá? Entonces, esta es la realidad, este es el modelo, esto se desconoce. Ustedes lo que hacen, por ejemplo, si son profes de educación física y quieren medir el efecto de la gimnasia en la disminución del peso, o si disminuye el peso de las personas, por supuesto, tienen que ser personas, dos grupos similares, tienen que tener una alimentación parecida, en fin, digamos, si no... Es decir, ustedes tienen condiciones experimentales, todas iguales, menos una. ¿Tá? Entonces tienen el antes, la muestra antes y la muestra después, y ustedes quieren hacer un test de antes contra después. ¿Tá? Nada más así lo ponen, las muestras son esas, las ponen y aplican el test. Y ahí les da el Kolmogorov mismo. Entonces el D les dio 0,59. ¿Y el p-valor cuánto les dio? diminuto. Sí, eso quiere decir que si las dos muestras provenieran de la misma distribución, el resultado que se observa es totalmente total y absolutamente inesperado. Entonces ustedes acá rechazan la hipótesis nula y concluyen que hacer ejercicio o que las personas después de hacer ejercicio durante un tiempo bajaron de peso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Pero bueno, acá
es muy fácil, digamos. ¿Qué pasa si ustedes ponen 59 y ustedes le ponen más varianza? Porque si ustedes ponen más varianza, complica más. Porque si es más disperso, se mezclan más los datos. Vamos a ver ahora qué pasa. Fíjense estos resultados. Creció como loco. Claro, creció como loco, pero aún hay 1 kilo menos en la muestra después. Pero el método estadístico al 5% no lo detecta. ¿Se entiende eso? Y por eso es importante no rechazar, no aceptar la hipótesis nula. ¿Entienden? Ustedes, si con este resultado estarían aceptando que hacer ejercicio no baja de peso. Pero sencillamente, bueno, baja poco y las 100 personas que tomaron no les dieron el resultado que precisaban. Pero había una verdad que ustedes no pudieron descubrir. Y que si ustedes dicen acepta la hipótesis nula, se quedan sin saberlo. Bueno, estamos ya 1 minuto pasados. No sé si queda alguna pregunta. Yo estoy bien. Bueno, entonces lo primero que hacemos es, vamos a interrumpir la grabación.